Tengo un buen día, Magíster José Raúl. Mi nombre es Edith Sonia Limachi Salas. Mi código es 2016-2285 y soy de la filial Cusco. En esta oportunidad le voy a exponer el tema sobre principales problemas de contaminación ambiental en el Perú. Empecemos. A medida que aumenta el poder del hombre sobre nuestra naturaleza, con él aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad. El hombre adapta y modifica ese mismo medio de acuerdo a sus necesidades, y el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo, y surge cuando se produce un desequilibrio como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal que cause efectos adversos en el hombre, en animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasan los niveles aceptables en la naturaleza. El progreso tecnológico por una parte y el acelerado crecimiento demográfico por la otra producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. Los gobiernos juegan una función muy importante en la formulación de políticas que conllevan a una reducción de la contaminación y a la conservación de recursos naturales y el ambiente, e incluso las personas están siendo más conscientes de la urgente necesidad de protegerlos. Algunos plantean como solución a los problemas ambientales un absoluto rechazo a todo aquello que significa industrialización, el cual significaría detener el crecimiento económico de los países. Pero esta solución no parece ser la más acertada, ya que no solamente frena el crecimiento, sino el desarrollo productivo de los pueblos y con él aumenta la pobreza, provocando incluso una mayor presión sobre el uso de los recursos naturales por parte de la gente de escasos medios de subsistencia. En este sentido, propiciar un equilibrio entre el crecimiento socioeconómico, la utilización de los recursos naturales y la conservación del ambiente debe considerarse como uno de nuestros grandes objetivos nacionales. La contaminación ambiental. La contaminación ambiental es el desequilibrio como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasan los niveles aceptables en la naturaleza. La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza, o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre, esto sea por fuentes antropogénicas que conforman las actividades de la vida diaria. Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes podrían ser y son industriales, como frigoríficos, mataderos, curtidumbres. Aquí incluimos la actividad minera, petrolera, actividades comerciales que generan envolturas, paquetes, la actividad agrícola con la producción de agroquímicos, la actividad domiciliaria con la producción de envases, pañales, restos de jardinería, etc. Y fuentes móviles con la producción de gases de combustión de vehículos. Como fuente de emisión se entiende al origen físico y geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Contaminación del agua. El agua constituye el 70% de nuestro planeta y se encuentra dispersa en los océanos, ríos, lagos, etc., en forma sólida y en los casquetes polares. Del total del agua en el mundo, solo podemos utilizar el 0.35 para el consumo humano. Las principales fuentes de agua utilizables se localizan en los ríos, lagunas, así como el subsuelo. Se considera la contaminación del agua como la incorporación al agua de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales, residuos urbanos, aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para usos pretendidos. Los principales contaminantes del agua son los siguientes, como aguas residuales, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua; nutrientes vegetales, que pueden estimular el crecimiento de las plantas acuáticas
pero estas a su vez agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables. Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias tensioactivas contenidas en los detergentes y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos. El petróleo, especialmente procedente de los vertidos accidentales, minerales inorgánicos, compuestos químicos y sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la minería y el refinado de uranio, las centrales nucleares y el uso industrial, médico, científico, etc. La contaminación del suelo. El suelo es la capa superficial de la tierra que se encuentra suelta, diferenciándola de la roca sólida, y del cual dependen plantas, microorganismos y seres vivos. Este se encuentra constituido por una gran variedad de compuestos, de los cuales los más importantes son los nutrientes, pero además de ofrecernos su riqueza a través de la explotación agrícola ganadera, también es otro de los componentes ambientales que sufre la contaminación, que está dada principalmente por la acumulación de residuos y desechos domiciliarios e industriales de insecticidas y plaguicidas, y por la destrucción de las bacterias benéficas, debido a la acción de las sustancias químicas no degradables. Entonces podemos resumir la contaminación del suelo como la incorporación al suelo de materias extrañas como basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente a las plantas, animales y humanos. La contaminación del aire. Como componente ambiental, se considera que el aire, como la capa de la atmósfera donde los organismos desarrollan sus procesos biológicos. Se denomina aire puro a la atmósfera que presenta la siguiente composición: 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.03 de dióxido de carbono, 0.07 de metano e hidrógeno y 0.90 de entre otros gases. Se considera la contaminación del aire o contaminación atmosférica como la presencia en la atmósfera de sustancias introducidas a través de las actividades humanas, en tales cantidades y durante suficiente tiempo para que sus efectos resulten perjudiciales para la salud pública y la conservación de nuestra naturaleza, o también para que puedan ser causantes de alteraciones en el tiempo atmosférico y el clima. Estos elementos extraños se emiten en forma de minúsculas partículas sólidas o bien como gases. Son mucho más peligrosos dada su larga permanencia en la atmósfera, en la capa de ozono y el calentamiento de la Tierra mediante el efecto invernadero. Entre los contaminantes específicos del aire están el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono, el plomo, la niebla fotoquímica, etc., provocando en esta grandes alteraciones que afectan seriamente la salud humana y la estabilidad del clima y también el desarrollo de los ecosistemas. Estos pueden ir manifestándose de diferentes formas en nuestro organismo, como la irritación de ojos, trastornos en las membranas conjuntivas, irritación en las vías respiratorias, agravación de las enfermedades broncopulmonares, etc. Bien, principales problemas ambientales en el Perú. Perú es uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo. Estamos dotados de un extenso y variado territorio con una enorme cantidad de recursos naturales. Sin embargo, nuestros recursos naturales no han sido usados para desarrollar una economía resistente y variada, y en lugar de eso ha habido un patrón según el recurso desencadena un auge económico que es rápidamente seguido de la reducción de los recursos y el colapso. Algunos de los recursos que han experimentado estos ciclos de auge y colapso son el guano de islas, salitre, el caucho y la anchoveta. Las actividades mineras han permanecido como el pilar de la economía nacional desde tiempos de la colonia, pero estos no han estado libres de problemas. Desde 1993, Perú ha tomado pasos concretos para reducir los impactos negativos sociales y ambientales del sector minero, que incluyen la creación de un marco institucional para armonizar la responsabilidad institucional y legislación ambiental,
desarrollando normas ambientales sectoriales, definiendo estándares ambientales para la calidad del aire, agua y suelo, y elaborando un inventario de responsabilidades ambientales mineras. El marco institucional peruano asigna las principales responsabilidades reguladoras del control de la contaminación y manejo ambiental a la unidad creadas en cada autoridad del sector. El sector de energía y minas encabeza estos esfuerzos desarrollando normas sectoriales basadas en el uso de evaluaciones de impacto ambiental, EIA, gestión ambiental y planes de adecuación y manejo ambiental, PAMAS, y límites máximos permisibles, y estableciendo una entidad independiente, esta para reforzar las normas ambientales en los ministerios de Producción y Transportes y Comunicaciones y Construcción y Saneamiento. Pero a pesar de estos esfuerzos, el acercamiento sectorial del Perú a la gestión ambiental y al control de contaminación ha evidenciado debilidades significativas, incluyendo una amplia variación a través de sectores en términos de desarrollar regulaciones apropiadas para salvaguardar el ambiente y una limitada capacidad institucional para aplicar estas regulaciones efectivamente. Bien. Como principales problemas de contaminación ambiental en el Perú, encontramos la deforestación y la tala ilegal. Esta es la mala gestión de bosques en el Perú. Siendo uno de los países con mayor extensión boscosa de todo el mundo, las prácticas ilegales de explotación maderera y apropiación de terrenos para el uso de la industria alimentaria, con las prácticas precarias y no sostenibles, suponen unos niveles de deforestación altísimos. El desarrollo de áreas urbanas, como las explotaciones petroleras y mineras, la construcción de cantidad de carreteras, las plantaciones ilegales, la contaminación que se genera en estas producciones, son otros factores causantes de esta deforestación. La deforestación es además el principal emisor de efecto invernadero en este país. Cabe resaltar que nuestra Amazonía es considerada el segundo pulmón del mundo. El 28% del oxígeno del planeta sale de nuestro suelo verde. Sin embargo, cada año en la Amazonía se deforestan más de 150.000 hectáreas en la Amazonía para expandir la agricultura formal e informal. Pero ya aparte de eso, cabe resaltar que hay más de 10 millones de hectáreas que ya han sido deforestadas en la Amazonía peruana. De otro lado, cada hectárea dedicada a la agricultura produce menos del 20% de lo que podría si fuera más tecnificada, reduciendo de esta manera la presión sobre los bosques naturales. La construcción de carreteras en la Amazonía también ha sido un problema, ya que casi siempre ha sido acompañada de quema de bosques y tala ilegal. Agricultura de roce y quema, minería destructiva, desarrollo no planificado y plantaciones que podrían conducir a la destrucción de cuencas críticas y hábitats silvestres. Minería en el Perú. Buena parte de la economía actual en el Perú depende de la extracción y la exportación de recursos minerales, tales como la plata, el cobre, el plomo, el oro, entre otros. Dado que muchas de las reservas de estos minerales se encuentran en los Andes, hay un alto nivel de explotación ilegal que se supone la destrucción de zonas naturales y ecosistemas enteros. La extracción de oro en las zonas amazónicas viene acompañada de deforestación de decenas de miles de hectáreas con un enorme número de explotaciones ilegales. Esta minería contamina las zonas con altas concentraciones de metales pesados que acaban con la fauna e incluso con los seres humanos. Tenemos dos tipos de minería en el Perú, la minería ilegal y la minería formal. En cuanto a la minería ilegal, podemos decir que destruye bosques amazónicos y humedales altoandinos, invade áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas, contamina las cuencas y ecosistemas en todas las regiones del Perú,
ocasiona altos contenidos de metales pesados en la sangre de la población y promueve la cooptación del poder político por intereses delictivos, generando violencia e inseguridad. La industria minera, sobre todo el sector informal e ilegal, es una de las principales responsables de la degradación de la calidad de aguas en nuestros ríos. Las aguas ácidas y relaves de esta actividad son vertidos en algunos casos sin tratamiento previo. Esas de todas formas van a afectar la vida humana. En cuanto a la minería formal, podemos decir que la minería es una de las principales actividades que genera divisas en el país, trabajo directo e indirecto a la población, regalías por concesiones, canon minero para los gobiernos locales y regionales, donde se va a desarrollar la actividad minera. Sin embargo, esto no es suficiente. Si la población percibe que la operación minera afecta a sus comunidades, a sus sembríos, el agua que consumen, su salud, el gobierno, antes de autorizar una concesión minera, debe tener en claro que no afecte los intereses del pueblo y de la comunidad, y tiene que haber una comunicación directa con transparencia en todas las etapas para evitar conflictos que puedan paralizar el proyecto y afectar a las partes interesadas. También vamos a encontrar el crecimiento urbano descontrolado. En el 2018, el 76% de la población en el Perú vivía concentrada en grandes ciudades. Solo Lima, su ciudad más poblada, ya concentra casi el 30% de la población total del país, y estas enormes zonas urbanas han experimentado un crecimiento sin planificar, sin controlar, que genera gran cantidad de contaminación, a falta de sistemas eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Eliminación de residuos, contaminan la atmósfera, las aguas, el suelo, y provocan problemas de salud a sus habitantes, y añadidos de importantes daños ambientales, como por ejemplo las altas concentraciones de plomo en la atmósfera. Esto se debe a que el parque automotor de estas ciudades cuentan con más de la mitad de sus automóviles con al menos 15 años de antigüedad. La contaminación atmosférica relacionada con el sistema de transporte en la red vial urbana y en el transporte público masivo, en las reglas de tránsito, en la cultura de manejo, en el acceso a combustibles menos contaminantes, en la promoción de transporte no motorizado, va a producir contaminación sonora, mala gestión de residuos y efluentes, edificaciones antiecológicas, carencia de áreas verdes y espacios públicos, mala gestión de fuentes de agua y de agua potable. A esto se añade la presión incontenida de invasión de terrenos para expansión urbana, que nutre otros problemas como la destrucción de espacios silvestres y el tráfico de agua que hacen daño a la salud como potables. A esto podemos agregarle la sobrepesca. Es otro de los principales problemas ambientales en el Perú. Las aguas del país han sufrido también lo que se le conoce como sobreexplotación de recursos naturales, y su deficiente gestión afecta negativamente a esos recursos que resultan vitales para el país, como la minería y la tala. Hay un exceso de actividad, buena parte de ella es ilegal, se considera ilegal, que no respeta medidas de sostenibilidad y produce altas tasas de contaminación, en este caso proveniente de industrias de conservas marinas y de la harina de pescado. Cabe resaltar que de continuar la situación existente, probablemente resulta una severa sobreexplotación de la pesca y el derroche de un escaso recurso económico que podría ser usado como una plataforma para desarrollar una economía resistente y variada. En este contexto, el gobierno debería considerar como una acción un sistema de cuotas transables para que la flota pesquera, como una acción de corto plazo, ayude a reducir la sobrecapacidad en el sector pesquero. También tenemos la agricultura industrial. La agricultura tradicional del país ha sido sucedida por la agricultura intensiva industrial de alto impacto medioambiental.
que ésta no duda en abusar de productos agrotóxicos como fertilizantes, pesticidas, además de robar gran cantidad de hectáreas a los terrenos de bosque y la selva. El abuso de agroquímicos y una inadecuada gestión del agua y salinización de los suelos agrícolas, la contaminación de aguas y suelos, la expansión informal de la frontera agrícola, las prácticas agrícolas inadecuadas, el ingreso de organismos genéticamente modificados y la pérdida del germoplasma nativo, la limitada promoción de la agroecología, agroforestería, agricultura orgánica y agrobiodiversidad. En esta industria también existe una alta demanda de combustibles fósiles en su maquinaria, que también contaminan y degradan suelos y aguas, mientras estos contribuyen a la deforestación de la Amazonía. Todo aquello convierte a la agricultura en el segundo emisor de gases de efecto invernadero en el Perú. Por otro lado, se debe optimizar la eficiencia del riego y del ahorro de agua. Una consecuencia de la salinización del suelo es la pérdida de la fertilidad de la tierra. Es necesario capacitar a los usuarios del agua con prácticas adecuadas de riego. El cambio climático. Bien, el creciente riesgo de desastres y eventos climáticos extremos, que son conflictos por el agua, pérdida de ecosistemas, como glaciares, pérdida generalizada de biodiversidad y además otros recursos naturales renovables, resulta necesario desarrollar una respuesta integrada a los desastres naturales que enfatice la prevención, analice la vulnerabilidad y evalúe el riesgo. El gobierno debe considerar establecer una agencia autónoma a cargo de medidas para prevenir los desastres naturales. Esa agencia podría cumplir funciones independientemente de las que ya existen, enfocándose en el alivio de una emergencia. Un elemento crucial de la estrategia podría ser la creación de un fondo que proporcione incentivos a los gobiernos locales para avanzar en la preparación y en la implementación de planes de prevención. ¿Esta para qué? Para reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Se recomienda también una adopción en corto plazo de medidas estructurales y no estructurales, incluyendo también la adopción de tecnologías de construcción adecuadas y estándares en sectores urbanos pobres y entre la población rural. Limitado manejo de desechos. Más del 54% de los residuos sólidos es dispuesto en el ambiente o en botaderos controlados, sin tratamiento previo, lo que se agrava por el crecimiento poblacional, la expansión de áreas urbanas y el incremento de la generación per cápita de residuos, que ha sido 40% en los últimos 10 años. Matriz enérgicamente insostenible. Favorecimiento de megaproyectos hidroeléctricos y de estaciones termoeléctricas que generan contaminación o destrucción de sistemas, como pueden ser cuencas y bosques. Estos generan conflictos con la población desplazada. Anémica política de promoción de energías sostenibles, limitada oferta de combustibles vehiculares menos contaminantes. Distorsión de precios que subsidia combustibles sucios, mensajes sociales que promueven el consumo energéticamente irresponsable. Hay que tomar en cuenta que la energía hídrica no es ambientalmente inocua y que si se debe aumentar su capacidad instalada, eso solo debe hacerse con extremo cuidado y cuando no haya otra alternativa mejor. También podemos agregar a uno de los problemas ambientales la poca información ambiental dispersa, que es poco transparente y de calidad desigual. Podemos decir que la carencia de un organismo público de alto nivel científico especializado en la evaluación y prospectiva del patrimonio natural
con estándares y procedimientos modernos para la integración, publicación y difusión de la información oficial sobre el estado del ambiente y los recursos naturales. La carencia de cifras ambientales oficiales confiables afecta a todos los aspectos de la planificación y la gestión de desarrollo sostenible en el Perú. En la medida que el gobierno no integre y no actualice la información oficial sobre el estado del ambiente del Perú, y además de ello los recursos naturales, no se va a tener datos confiables y certeros que no vamos a tener datos confiables, y esto va a afectar a cualquier tipo de planificación y gestión ambiental que se quiera proponer en el Perú. Bueno, las conclusiones. Podemos concluir diciendo que las cuestiones medioambientales ya habían comenzado a ser consideradas ya hace varias décadas, pero en los últimos años estas materias recién han empezado a constituir una fuente de preocupación para los gobiernos y la población en general. Se han intensificado las acciones de sensibilización para la defensa del medio ambiente y se han tomado diligencias oportunas para las soluciones a los problemas surgidos en esta área. El país, con la distracción de los conflictos ambientales del gobierno, se ha descuidado del impacto ambiental y de la actividad industrial, la promoción de la producción limpia y remediación ambiental. La Amazonía peruana es el segundo pulmón del mundo y es la mayor reserva biológica natural del mundo. Y en su tupida vegetación hay de todo. La Amazonía es vida y se debe encontrar los mecanismos necesarios para protegerla y no seguir deforestándola. Las causantes de estos ciclos perniciosos son múltiples, pero queda claro que están incluidas las fallas institucionales y políticas sobre todo, y también los indefinidos derechos sobre la propiedad. Los más importantes retos ambientales en el Perú son reducir la frecuencia de los males transmitidos por el agua, enfermedades causadas por contaminación atmosférica urbana y en locales cerrados, y minimizar la vulnerabilidad a los desastres naturales. La falta de la capacidad gerencial también constituye un reto fundamental en términos de implementar planes y regulaciones ambientales. Pérdida de la biodiversidad genética del bosque debido a la acelerada tasa de deforestación que perturba o elimina hábitats de especies de flora y fauna, destruye el paisaje, bellas escénicas, etc. Bueno, busca, también concluimos con que el aumento de la erosión y la pérdida de los suelos por efecto del agua o del viento en tierras que no son usadas de acuerdo a su capacidad de uso mayor, costa, sierra y selva. El progresivo aumento de la desertificación en todo el territorio nacional por falta de medidas adecuadas de protección de suelos y control de actividades de desarrollo agropecuario, forestal, industrial y urbano sobre suelos fértiles y productivos.